En el mundo del atletismo pocas historias generan tanta expectativa como la de Abbie Steiner. La velocista estadounidense, reconocida por su elegancia técnica y su fortaleza mental, se ha convertido en un ejemplo de resiliencia en esta temporada olímpica. Tras haber pasado por una compleja cirugía de talón que la alejó de las pistas durante gran parte del 2023, Steiner regresó con una determinación renovada, dispuesta a demostrar que sigue siendo una de las principales figuras del sprint mundial. La propia atleta ha compartido que le gusta conocer a sus rivales antes de cada carrera, no para intimidarse, sino para visualizar el escenario y preparar su estrategia. Esa mentalidad competitiva, enfocada en su propio plan de carrera sin perder el respeto por las demás, es una de las razones por las que muchos expertos la consideran una competidora de élite. Steiner entiende que el éxito no depende solo del talento, sino también de la capacidad de ejecutar con precisión bajo presión. Su regreso oficial se dio en el Gamecock Invitational, en Columbia, Carolina del Sur, un evento organizado por el equipo de atletismo de la Universidad de South Carolina. Allí, en su primera carrera desde los campeonatos nacionales de Estados Unidos del verano pasado, Abbie se enfrentó a un momento decisivo: probar que su cuerpo estaba listo para competir después de meses de recuperación. El resultado no pudo ser mejor. Ganó la prueba de 400 metros con un tiempo de 51:50 segundos, el mejor registro en todas las series del evento. Tras ella se ubicaron Karima Davis, 51:98, y Jail Register, 53:99, quienes completaron el podio. Más allá de la victoria, lo verdaderamente significativo fue el mensaje que transmitió. Abbie Steiner estaba de vuelta. El público, que tanto había esperado su regreso, recibió la noticia con entusiasmo, y la propia atleta expresó en redes sociales la emoción de volver a sentir la adrenalina de la competencia. Para entender la magnitud de este regreso, hay que recordar quién es Abbie Steiner. Durante su etapa universitaria fue una auténtica reina de las pistas, conquistando 3 títulos NCAA en los 200 metros y dejando marcas que la colocaron entre las mejores del mundo. Su récord personal de 21:77 segundos en el medio giro, 200 metros, la catapultó al nivel de las grandes estrellas del sprint estadounidense, codeándose con nombres como Gabby Thomas o Zachary Richardson. Sin embargo, en 2023, la tendinitis en el tendón de Aquiles truncó su temporada, impidiéndole clasificar al Campeonato Mundial de Budapest y frustrando su intento de revalidar el título nacional en los 200 metros. Este parón, lejos de hundirla, pareció fortalecer su carácter. El regreso en 2024 no fue solo una cuestión física, sino también mental. Los meses de fisioterapia, disciplina y preparación silenciosa se transformaron en confianza cuando pisó de nuevo la pista. Su triunfo en Columbia fue la confirmación de que estaba lista para aspirar a objetivos mayores: los Juegos Olímpicos de París. La siguiente parada en su temporada fue el Jamaica Athletics Invitational, un evento inaugural que generó una enorme expectativa en Kingston. Allí, Steiner fue anunciada como una de las estrellas internacionales a seguir, junto a la campeona mundial indoor de 60 metros, Julian Alfred, y la británica Dina Asher-Smith. La presencia de Abbie en esta competición reforzó la idea de que estaba dispuesta a competir al más alto nivel desde el inicio de la temporada, enfrentándose a velocistas Quigio, el Tom Jones Memorial Invitational, celebrado en Gainesville, Florida. En esta cita volvió a demostrar que su recuperación no era un espejismo. En los 100 metros, Steiner marcó 11:05 segundos, un tiempo que le permitió ganar su serie y colocarse cuarta en la clasificación general del evento. Aunque no fue su especialidad principal, el resultado mostró que su velocidad punta se mantenía intacta, una señal alentadora para lo que vendría en pruebas de 200 metros. Además, en ese mismo torneo formó parte del relevo 4x100 de Estados Unidos, junto a Maike Briscoe, Jenny Prandini y De La Havs. El equipo se impuso con un tiempo de 41:94 segundos, apenas por delante de otro cuarteto estadounidense que cruzó la meta en 41:99. Abbie también integró el relevo 4x400, donde su equipo finalizó segundo con un registro de 3:24:9 segundos, confirmando que podía competir tanto en pruebas individuales como en colectivas sin resentirse físicamente. La propia Steiner compartió su entusiasmo en Instagram tras estas competencias, escribiendo: "Primera carrera después de la cirugía, mi mejor debut de temporada en los 100 metros, y además victoria en el relevo. Qué bueno estar de regreso".
Esa mezcla de alivio y euforia reflejaba no solo el resultado deportivo, sino la sensación de haber superado un obstáculo que podría haber frenado su carrera definitivamente. En definitiva, la primera parte de la temporada 2024 de Avi Steiner no solo marcó su retorno competitivo, sino que la colocó nuevamente en el radar internacional. Sus tiempos en 400 y 100 metros, junto con la participación en relevos, confirmaban que estaba en condiciones de enfrentar un calendario cargado de desafíos. Los aficionados sabían que lo mejor aún estaba por llegar. El regreso a su distancia predilecta, los 200 metros, donde buscaría recuperar el brillo que la convirtió en una de las velocistas más prometedoras del mundo. Tras su alentador regreso en Columbia y Gainesville, Avi Steiner continuó construyendo paso a paso una temporada que pronto tomaría un carácter decisivo. La verdadera prueba para cualquier velocista llega cuando debe enfrentarse a rivales de talla mundial en condiciones de máxima exigencia, y la estadounidense estaba lista para asumir ese reto. Uno de los escenarios clave fue el USAT Bermuda Grand Prix, donde Avi hizo su esperado debut en los 200 metros, la distancia que mejor define su talento. Desde el inicio de la carrera quedó el Stacker, situándose al frente al entrar en la curva. Su zancada larga y técnica depurada le permitieron mantener la ventaja hasta la recta final, donde cruzó la meta en 22.71 segundos. Aunque el tiempo estuvo lejos de su marca personal de 21.77, lo relevante fue que superó a todas sus rivales, incluyendo a Kennedy Flannel, quien terminó segunda con 11. Más aún, Steiner se convirtió en la única mujer de la competencia en bajar de los 23 segundos, un logro que reforzó su condición de favorita de cara a los Trials Olímpicos de Estados Unidos. En sus redes sociales compartió la satisfacción con un mensaje breve pero contundente. Primer 200 después de casi 10 meses, con viento y frío, pero misión cumplida. El regreso a los 200 metros era mucho más que un dato estadístico. Para Avi representaba la confirmación de que su talón podía soportar la exigencia de su prueba predilecta. Recordemos que las curvas en esta distancia generan una tensión especial en las articulaciones, lo cual convertía cada paso en un examen silencioso. El hecho de que no solo terminara sin molestias, sino que también lograra un triunfo convincente, encendió las ilusiones de los fanáticos y la consolidó como una de las cartas fuertes del equipo estadounidense rumbo a París. El contexto hacía aún más interesante la situación. En paralelo, la campeona olímpica Sydney McLaughlin-Levrone, conocida por su dominio en los 400 metros con vallas, sorprendía al mundo con un giro inesperado en su calendario. En lugar de abrir la temporada en su prueba tradicional, anunció que correría los 200 metros en el Los Angeles Grand Prix. Esta noticia generó un terremoto en la comunidad atlética, pues implicaba que McLaughlin-Levrone podría cruzarse con Steiner en una distancia que no es habitual para ella, pero que le servía como preparación de cara a los Juegos. La reacción en redes sociales fue inmediata. Aficionados y periodistas calificaron la decisión como un giro impactante, mientras atletas como la saltadora Tara Davis compartieron su sorpresa con emojis de asombro. Muchos esperaban un duelo directo entre Sydney y Steiner, al que incluso podrían sumarse velocistas del calibre de Gabby Thomas, lo que habría convertido la carrera en uno de los grandes espectáculos del año. Sin embargo, mientras los focos mediáticos se centraban en McLaughlin-Levrone, Steiner se mantenía fiel a su filosofía: enfocarse en su propio plan de carrera. Ella sabía que los 200 metros del Grand Prix de Bermudas eran solo un primer paso, y que lo importante sería llegar en la mejor forma posible a finales de junio, cuando se celebraran los Trials en Eugene, Oregón. Su calendario incluía varias paradas estratégicas en el circuito estadounidense y competencias internacionales que le servirían para medir su progresión. Cada participación reforzaba la idea de que Avi no solo había regresado, sino que estaba evolucionando hacia una versión más madura de sí misma. Una atleta que entendía la importancia de la paciencia, de elegir bien las batallas y de acumular confianza carrera tras carrera. Al mismo tiempo, la rivalidad con figuras como Julian Alfred y Dina Asher-Smith en Jamaica, o la posibilidad de medirse ante Sydney McLaughlin-Levrone creaban una narrativa irresistible para el público. No se trataba únicamente de cronómetros y marcas, sino de personalidades, estilos y trayectorias que convergían en un mismo escenario, la antesala de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, mientras Alfred brillaba como campeona mundial indoor en los 60 metros, conocida por su salida explosiva y aceleración demoledora, Avi apostaba por su fortaleza en los tramos largos y su capacidad de mantener la velocidad máxima en la recta final.
Acer Smith, en cambio, representaba la experiencia europea, una velocista curtida en finales mundiales y olímpicas. Cada rival añadía un matiz distinto al desafío que Abby debía enfrentar. En entrevistas posteriores a estas competencias, Steiner dejó claro que disfrutaba del proceso. Más que obsesionarse con la presión mediática o con las comparaciones, parecía encontrar motivación en cada reto. Sus palabras transmitían calma y madurez. Reconocía la grandeza de sus oponentes, pero insistía en que lo esencial era ejecutar su plan de carrera, salir a la pista y dar lo mejor de sí. El hecho de haber superado una lesión grave le otorgaba un nuevo tipo de perspectiva. Si en años anteriores corría con la urgencia de una joven promesa que debía demostrar todo de inmediato, ahora lo hacía con la serenidad de quien sabe que cada paso tiene un propósito. Esa transformación emocional y mental quizás sea el aspecto más importante de su temporada, incluso más allá de los registros que consiga. Con su nombre nuevamente en los titulares, Abby Steiner se preparaba para el tramo más exigente de su calendario: los campeonatos nacionales, el filtro definitivo para los Juegos Olímpicos. Allí, frente a sus compatriotas más veloces, debería demostrar que estaba lista no solo para regresar, sino para conquistar el sueño de cualquier atleta: representar a su país en la cita deportiva más grande del planeta. Con cada competencia superada, Abby Steiner se acercaba a la cita más importante de la temporada: los Trials Olímpicos de Estados Unidos, programados para finales de junio en Eugene, Oregón. Este evento, conocido por su altísimo nivel competitivo, funciona como un campeonato mundial en sí mismo, donde solo los mejores consiguen el boleto para representar al país en los Juegos Olímpicos. Para Steiner, clasificar en los 200 metros significaba mucho más que un objetivo deportivo. Era la oportunidad de consagrar su regreso tras meses de incertidumbre. El calendario marcaba que las series de los 200 metros comenzarían el 27 de junio, con la final programada para el 29 de junio. Durante Witte, una rival consistente en las pruebas de medio giro. Y, por supuesto, Abby Steiner. En ese escenario cargado de figuras, cada detalle, desde la salida hasta el cierre en la recta final, podía marcar la diferencia entre ir a París o quedarse fuera. La preparación de Abby para este momento fue meticulosa. Tras su victoria en Bermudas, ajustó su calendario de entrenamientos para mantener la velocidad en pruebas cortas como los 100 metros, sin perder resistencia en distancias más largas como los 400. Esta versatilidad, que ya había mostrado en la universidad al conquistar títulos en diferentes pruebas, se convertía en su mejor arma. Además, su participación en relevos 4x100 y 4x400 le brindaba ritmo competitivo y confianza en situaciones de presión colectiva. En paralelo, la narrativa mediática se alimentaba de la posible coincidencia entre Steiner y Sydney McLaughlin-Levrone en los 200 metros. Aunque Sydney es reconocida por ser la mejor ballista de 400 metros de la historia, su incursión en distancias planas generaba morbo entre aficionados y expertos. La idea de ver a dos de las atletas más populares de Estados Unidos en la misma pista, disputando una plaza olímpica, añadía dramatismo a los trials. El contexto internacional tampoco podía ignorarse. La cercanía de los Juegos Olímpicos de París, a celebrarse el 26 de julio de 2024, exactamente 100 años después de la última vez que la capital francesa albergó el evento, colocaba a cada atleta bajo una lupa global. Los aficionados de todo el mundo, especialmente los estadounidenses, veían en Steiner a una de las grandes esperanzas para ampliar el medallero en pruebas de velocidad. La combinación de juventud, resiliencia y carisma hacía de ella una figura atractiva para marcas, medios y seguidores. No obstante, Abby parecía mantener los pies sobre la tierra. En cada entrevista repetía que no se trataba de batir récords inmediatos, sino de ejecutar su plan y llegar en la mejor forma a París. Esa humildad, unida a la disciplina que la caracteriza, reforzaba la percepción de que estaba lista para dar un salto cualitativo en su carrera. El desafío, sin embargo, no era menor. Estados Unidos cuenta con una de las generaciones más talentosas de velocistas femeninas en la historia reciente. En los 100 y 200 metros, los tiempos de clasificación suelen ser de nivel mundial, lo que convierte al equipo en una auténtica potencia global. Para Steiner, destacar en este grupo de élite significaba consolidarse no solo como una atleta de renombre nacional, sino como una competidora capaz de desafiar a las mejores del planeta, desde las caribeñas Julian Alfred y Serica Jackson, hasta las europeas como Dina Acer Smith.
El aspecto mental jugaba un rol crucial. Superar la frustración de 2023, donde una lesión la dejó fuera del Mundial, había fortalecido su carácter. Ahora, cada entrenamiento y cada competencia eran vistos como una oportunidad para reivindicarse. Como ella misma expresó en redes sociales tras una de sus victorias, es solo el comienzo. Cada carrera me acerca a donde quiero estar. Esa determinación recordaba a los grandes campeones que, más allá del talento, construyen su legado a través de la perseverancia. Con la mirada fija en París, Steiner tenía dos grandes objetivos: luchar por una medalla en los 200 metros y aportar a los relevos estadounidenses en el 4x100 y el 4x400. Su versatilidad era una ventaja enorme para el equipo nacional, que buscaba mantener su hegemonía en pruebas de velocidad. Para Abby, significaba además multiplicar sus oportunidades de subir al podio olímpico, algo que marcaría un antes y un después en su carrera. A medida que la cuenta regresiva avanzaba, 70 días para el inicio de los Juegos, la expectación crecía. ¿Podría Abby Steiner desafiar a Sydney McLaughlin-Levrone en los 200 metros? ¿Sería capaz de imponerse frente a rivales consolidadas como Gabby Thomas? Era un triunfo en sí misma. Volver a correr tras una cirugía complicada, competir al más alto nivel y reencontrarse con la victoria eran señales claras de que Steiner había superado el obstáculo más difícil. Ahora, con la mente puesta en París, estaba preparada para escribir el capítulo más importante de su historia. Porque, al final, Abby Steiner no es solo una velocista que busca tiempos rápidos. Es el reflejo de una generación de atletas que entienden que el camino al éxito está lleno de obstáculos, y que lo verdaderamente grande no es nunca caer, sino levantarse con más fuerza. Y en 2024, el mundo entero tendrá la oportunidad de ver si su resiliencia la lleva a conquistar la gloria olímpica.